A pesar de los acuerdos que se está discutiendo y avanzando en el este europeo, el petróleo, que ayer redujo un poco, moderó su precio, hoy subió un poco. Y esto, como hemos hablado, nos afecta. Ucrania, por otro lado, está en disposición de acatar lo que inicialmente Rusia planteaba. Los acuerdos van avanzando y esperamos que para bien de la humanidad y para bien de esos pueblos hermanos, pues se llegue a un acuerdo que ponga fin a ese enfrentamiento. Este es el otro enfoque con Darío Cuba y yo soy Tito Olivo. Nosotros transmitimos todos los días, de lunes a jueves, a las 9 de la noche. Usted a esta hora puede colocar en su dispositivo electrónico inteligente cananga.tv y usted, a donde quiera que esté, va a recibir nuestra señal. También estamos en el 252 de Win TV, TVO. Y si usted a esa hora no puede recibir nuestra señal porque está ocupado o anda en otros menesteres, usted se registra en YouTube, en el otro enfoque de Darío Cuba, y le da a la campanita para que cada vez que nosotros hagamos una propuesta nueva, usted recibirla. Si esta es de su agrado, pues usted le da me gusta y la comparte en su red de relacionados. Nos vamos a un corte y cuando regresemos vamos a analizar en profundidad lo que hemos planteado hoy. Tu negocio cuando le pongas pilas nuevas. Ya está aquí Expo Fomenta Pymes Banreservas. Aprovecha tasas desde 7.95%, ofertas en comercios aliados, talleres de educación financiera y mucho más. Expo Fomenta Pymes hasta el 30 de abril. Más información en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Saludos amigos, les invito a ver todos los domingos a las 9 de la noche lo que pasó en la semana. Esta revista informativa con los temas nacionales e internacionales, reportajes interesantísimos, véalo solo por aquí, por Cananga TV. Televisión en tus manos, con Darío Cuba. Todos los domingos a las 9 de la noche, lo que pasó en la semana. Cananga Televisión, mi nombre es Junior Esquimal, Guerrero, muchas cosas buenas, bendiciones, se me cuida. Bueno, un saludo muy especial para Cananga Televisión, que estamos aquí activos. Wester Rivas, Cananga Televisión, sigue en sintonía, por favor. Un saludo muy especial para los televidentes, los que siguen el programa Cananga Televisión. Muy contento de estar compartiendo con ustedes. Un saludo para Cananga Televisión de parte de Tony Batista, pelotero profesional de las Águilas Cibaeñas. ¿Qué tal amigos? Soy Juan Esteban Inver para invitarle todos los días de 5 a 6 de la tarde a que no se pierdan Deporte Total RD
comentarios, entrevistas, numeritos y todo lo que ustedes quieren saber sobre el fascinante mundo de los deportes. Deporte Total RD, 5 a 6 de la tarde por Cananga Televisión, la televisión. Así se sentirá tu negocio cuando le pongas pilas nuevas. Ya está aquí Expo Fomenta Pymes Banreservas. Aprovecha tasas desde 7.95% fijas hasta 3 años. Ofertas en comercios aliados, talleres de educación financiera y mucho más. Expo Fomenta Pymes hasta el 30 de abril. Más información en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Los precios del petróleo en el día de hoy se dispararon. Ojalá que el Control Master nos lo ponga ahí para verlo. Llegaron a $113 con 92 centavos el Brent y el WTI a 107 con 99 centavos de dólar. Esta es una situación crítica para la economía global. Y digo crítica por las incidencias que tienen los carburantes y los energizantes en toda la economía. Ya hemos visto que España cierra el mes de marzo con una inflación cercana al doble dígito. Y esto es preocupante, 9.8. Una de las inflaciones más grandes desde el año 1985 hasta hoy por la que ha pasado España. Alemania cierra con 7, pero es una de las inflaciones más grandes que ha tenido Alemania desde el año 1975 hasta hoy. Y esto también a economía como la nuestra, la República Dominicana, pues nos afecta. Porque no es solamente el problema del enfrentamiento, ya la economía, después de haber recibido el cierre en el 2020 y que comienza la recuperación en parte o una recuperación más agresiva de lo que se esperaba, pero en el 2021 esto agiliza el proceso inflacionario, porque se demanda más combustible, se crea atasco en una serie de productos como los semiconductores y todo esto, y esto comienza a generar problemas en la economía porque comienza a generar la inflación. Anteriormente, como hemos hablado, la economía venía teniendo lo que se conoce como la flexibilización cuantitativa, que fue la forma en cómo Estados Unidos y la Unión Europea decidieron enfrentar el problema de la crisis de los fondos subprime del 2007 para financiar a los grandes bancos difíciles de quebrar. Esto le daba tasa cero en su financiamiento y ellos cogían ese dinero y se iban a la bolsa a comprar acciones de empresas relacionadas con ellos. Entonces este dinero no entraba en el torrente del consumo, sino que iba desde el banco a su empresa relacionada en la bolsa a comprarlo y de la bolsa volvía otra vez al banco. Y esto mantenía un auge en la economía y un dinamismo en la bolsa que no se había vivido en muchos años. Ahora, con el cierre del coronavirus en el 2020, por la crisis que se produjo y que ahora hay que ver eso en su contexto, porque con la situación que se produce en Ucrania y la captura de varios laboratorios biológicos de Estados Unidos y que estaban trabajando con coronavirus y otros virus mortales en la cercanía de Rusia, y que Rusia dice que cuando ponga eso, cuando saque esas informaciones y la ponga en evidencia,
Estados Unidos va a quedar muy mal parado. Entonces ya ahí habría que ver si esa fue una acción desmedida de parte de Estados Unidos. Muchas veces China acusaba a Estados Unidos de esto. Se hizo en China para contaminar y tratar de sacar a China del mercado, y que eso se regó por el mundo y que ha creado un grave problema. Esto hizo que se cerrara la economía y que los precios del petróleo cayeran a menos $13 que se estuvo cotizando, y quizás algo más, no recuerdo ahora mismo cuál fue la última cifra, y caen porque los precios se cotizan a futuro. Y después de la crisis de los fondos subprime, crisis especulativa que se dio y que se tomaban el dinero que se le otorgaban a la familia para la adquisición, porque ¿qué es los fondos subprime? Eran créditos que se le daba a la familia para que pudieran adquirir una vivienda. Esos créditos eran al 2%. Muchos cogían el dinero prestado por los bancos, porque al eliminar la ley de Glass-Steagall, que impedían que los bancos de segundo piso pudieran adquirir acciones en los bancos de primer piso, entonces al romper eso, los bancos de segundo piso, que son bancos de inversiones, compraron acciones en bancos y financiaban. Iban a personas que tenían su casa y le decían, bueno, vamos a hacer una cosa, véndele la casa a tu hijo, o vamos a refinanciar tu casa a través de este crédito, y yo voy a llevar ese dinero a la bolsa para ganarte. Tú vas a pagar un 2% anual y yo te voy a dar un 2% mensual, que es un 24% anual. Tú te vas a ganar un 22%. Ahora, ¿qué hacían ellos? A través de Madoff y otra gente que tenían, se iban a comprar futuro, principalmente petróleo, y el petróleo pasó de $20 a $144 el barril. Y eso creó la tercera crisis del petróleo. Al crear la tercera crisis del petróleo, ese impacto creó una moderación en el consumo, porque creó una gran crisis económica, tumbó el consumo, y eso trajo también otra situación. Mucha de la gente decía, pero aquí se ha vendido a futuro petróleo que no existe en la plataforma terrestre ni marina, la cantidad de petróleo que se ha vendido. Comienza a sacar, y entonces rápidamente mucha gente comenzó a vender, y el precio del petróleo comenzó a derrumbarse hasta llegar a $20. Y cuando se da el coronavirus, entonces ya eso pasa a cotizarse negativo. Ahora, ¿qué se planteó ahí? Es que cuando tú compras un commodity como el petróleo a futuro, y tú dices a mayo, tú tienes que retirarlo, porque si no tú vas a tener sanciones. Anteriormente tú lo dejabas y te quedaba ahí, ahora se te da sanciones para que tú tengas que sacar ese petróleo. Entonces la persona, con el problema del coronavirus, que en abril ya tenían, que habían comprado futuro y tenían que retirar, si no retiraban ese petróleo, entonces iban a tener sanciones, y como muchos de los especuladores compran pero no son consumidores, entonces andaban buscando a quién venderle, comenzaron a darlo con descuento, el precio comenzó a caer, y después comenzaron a pagarle a la persona para que retiraran el petróleo que tenían, y eso es lo que plantea una tasa negativa en el precio del petróleo en el 2020. Bueno, en el 2021 el petróleo comenzó a subir y llegó hasta $60. Y nosotros cuadramos los precios de los combustibles, de los energéticos que utilizábamos para fijarlo a un barril de petróleo en $70. Pero eso no fue así. Cuando abrió enero del 2022, ya el precio del petróleo estaba por encima de los $70, rondaba los $80. Y cuando estalla la confrontación entre Rusia y Ucrania, ese precio se disparó por encima de los $100 y llegó
hasta $130 y pico, o sea, 137, no recuerdo ahora, el Brent, y 130, 131 el WTI. Ahora, eso, el petróleo a $100, Standard Poor's, una serie de empresas y bancos de segundo piso que hacen proyecciones, planteaba que a fin de este año o a principio del 2023, pues los precios del petróleo podrían llegar a $100. Eso no fue así, el precio se ha disparado desde ahora y de mantenerse los precios a los niveles que están entre 113 y $120 el barril, y si esto se resuelve para bien de todo, y digo para bien de todo porque nosotros también nos estamos perjudicando, aunque hay gran parte de esa inflación que no tiene nada que ver con el enfrentamiento. La economía venía en un proceso inflacionario desde antes, y era por eso que yo le decía que se me asemejaba la situación con lo que se había vivido en los 70 y en los 80, que podríamos llegar a esa década perdida del año 1980, que se conoce de la década de los 80, que se conoce como la década perdida, y que esa estuvo impactada por la primera crisis del petróleo, donde el petróleo, después de la guerra del Yom Kippur, pasa de $2.50 a $11.90, y después en la guerra Irán-Irak pasa a $30, a cotizarse por encima de $30. Eso creó una situación en toda esta economía que se llama la década perdida de América Latina, porque la verdad que nos golpeó duramente, y aquí es que se introduce el neoliberalismo en todo el continente a través ya de no golpe de Estado, sino a través del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. O sea, te decían, tú tienes fuerte déficit, tu tasa de endeudamiento es muy elevada, entonces tú tienes que firmar un acuerdo de ajuste, un acuerdo de stand-by, un acuerdo de facilidad ampliada, de lo que sea, con el Fondo Monetario Internacional, y entonces ellos te desembolsaban y comenzaban a eliminar lo que ellos planteaban que estaba produciendo crisis. Por ejemplo, nosotros nos plantearon la privatización y entregarle al sector privado internacional y al sector privado nacional el filete que tenía de las empresas del Estado, como era Molino Dominicano, como era la Compañía Dominicana de Electricidad, la Compañía Dominicana de Aviación, CDA, y un sinnúmero de empresas que estaban ahí, y otra eliminarla, la que no podía adquirir el capital privado nacional o internacional. Fue un choque duro. La economía dominicana pasó de ser agroexportadora a ser una economía de servicios, basada en zona franca, basada en turismo y basada también en la remesa, porque los salarios se llevaron a salario mínimo. La zona franca te pagan un salario mínimo, pero por encima del mínimo que pagan las empresas, y dan una serie de facilidades. Pero para resolver el problema de competitividad de las empresas de zona franca o del gran capital internacional, lo que se hizo fue que estas empresas de zona franca trabajan sin impuestos. El Estado le elimina todos los impuestos que te debe pagar, se eliminan los impuestos, y esos impuestos se transfieren al consumo, como es el caso del ITEVI, como es el advaloren a los combustibles, el advaloren a los cigarrillos, el advaloren al alcohol. Entonces, estas empresas no pagan y se le eliminan también los aranceles que ellas deben pagar en cuanto a la materia prima que trae de aduana. Aquí se presenta una disparidad
entre el exportador dominicano, que tiene que pagar todos sus impuestos y tiene que pagar todos sus aranceles, con el importador, con el empresario extranjero que entra, o también algunos dominicanos que entran por el lado de la zona franca. También se han hecho leyes, como fue la 2801, que era la ley de desarrollo fronterizo y que fue modificada por una nueva ley, y esto también crea condiciones de zona franca, algunas empresas que se establezcan en esas regiones fronterizas o en las regiones fronterizas, porque hay frontera por el sur del país, pero también por el norte del país, Manzanillo, Dajabón y Santiago Rodríguez, que aunque Santiago Rodríguez no hace frontera, sí están dentro de la ley de desarrollo fronterizo y es en la parte norte del país que se encuentran. Ahora, todo esto hace que estas empresas puedan acumular grandes beneficios y que los trabajadores tengan que cargar con costes muy elevados. ¿Por qué? Porque además del impuesto sobre la renta, el salario mínimo no hay, pero los impuestos que tenga que pagar a través del consumo le lastra los beneficios que ellos puedan tener del salario, además de la inflación que se va dando. Entonces, esto crea condiciones de que las personas buscando mejoría salarial, pues tengan que emigrar. Comienza a partir de esas iniciativas una gran migración, y eso es lo que hace que en este momento la República Dominicana esté recibiendo una gran cantidad de remesas. O sea, que las remesas fueran crecientes, y permitió que en el momento de la cerrazón de la economía, pues las remesas jugaran un papel importante. Ahora, ¿qué pasó en la economía que crecieron las remesas en el 2020 y el 2021 con relación al 2019, cuando se creía y se analizaba que estas iban a reducirse? Bueno, tanto en Estados Unidos como en Europa le dieron a las personas que estaban trabajando una compensación monetaria para que se quedaran en la casa. Una compensación, además las empresas le siguieron pagando su sueldo, y esto hizo que ellos remesaran más para ayudar a su familia que no tenían esas ayudas en el territorio nacional. Recuerden que la mayor cantidad de empleo que se producen en la República Dominicana es informal. O sea, un 60 y tanto % de nuestra población económicamente activa, que trabaja de forma informal. Y esa informalidad, tú no podías ir al Ministerio de Trabajo a pedir que te dieran alguna compensación porque tú no estabas registrado, no estás registrado en el ministerio. Hay una serie de beneficios que con la informalidad se pierden, y que ese fue uno de los beneficios que perdieron, pero las familias comenzaron a ayudar a sus familiares que estaban aquí y las remesas crecieron. Ahora, las circunstancias cambian. Con los niveles inflacionarios que comenzaron a darse en el 21, y ya hemos hablado del falso flete, de los precios, cómo se dispararon en los microchips y todas estas cosas, la familia tiene que dedicar una gran cantidad de sus recursos para poder hacerle frente a la inflación. Entonces, remesa menos. Al remesar menos, pues llegan menos recursos a la República Dominicana, y hay una caída en el crecimiento de las remesas, y puede haber una reducción con relación al 2021 y al 2020, y quizás pueda haber una reducción con relación, aunque pueda haber un crecimiento con relación al 2019, pero puede haber una reducción que se pueda manifestar de continuar la caída
en las remesas que se pueda manifestar con relación al 2021 y al 2020. Esto es muy complejo porque la República Dominicana viene acumulando grandes déficits en balanza comercial dentro de la balanza de pago. Y por ejemplo vimos que a pesar de que las remesas crecieron en el 2020, la República Dominicana tuvo un gran déficit en cuenta de servicios, de bienes y servicios, en la cuenta de bienes y servicios dentro de la balanza de pago. ¿Y por qué? Porque nosotros nos vimos compelidos a importar y se exportaron, pero se exportó poco. Había algunas empresas de zona franca que continuaron exportando, pero poco. Y a pesar de que las remesas crecieron, las importaciones de combustible, las importaciones de bienes para que las personas pudieran alimentarse, hemos hablado de cómo se comporta la economía dominicana, que depende altamente de las importaciones, inclusive para hacer crecer el Producto Bruto Interno. Entonces, este incremento se manifestó en el tema de la balanza de bienes y servicios. ¿Por qué? Porque hubo un déficit mayor que en el 2019. Se incrementó el déficit mayor, aunque el petróleo cayó, los precios del petróleo cayeron. Pero como todo estaba, no habían exportaciones, no había, y esto se manifestó grandemente. Pero hubo otro problema, que dentro de la balanza de servicios está el turismo, y el turismo se cerró. Entonces no ingresaron grandes cantidades de turistas. El turismo fue muy poco, estuvo cerrado, y esto también se manifestó para ampliar ese déficit. Ahora, ¿qué se nos plantea ahora? Un incremento en más de 500 millones de dólares, según plantea el ministro de Energía, alrededor de 500 millones. Yo digo que esto hay que esperar el día a día, ver cómo se va desenvolviendo todo esto para ver en cuánto va a ser el incremento que va a tener la República Dominicana al final de año de la factura petrolera o de la factura de combustible, porque nosotros no procesamos petróleo crudo, nosotros procesamos un reconstituido. Aquí lo que tenemos es una separadora que se hizo en los 70 y se inauguró en el año 1973. Es un petróleo reconstituido para separar 5 subproductos que tiene, y era una capacidad de 50.000 barriles. Eso con el tiempo del 73 aquí ya hacen casi 59 años, 49 años que se inauguró, ha perdido capacidad de producción y debe andar alrededor de 30.000 barriles al día. Entonces los otros 110.000 barriles que consume de productos terminados, que consume la economía dominicana, hay que importarlo directamente. Y los precios del petróleo, cuando el petróleo sube en el mercado internacional, los precios de productos terminados suben en ascensor o suben como cohete, pero bajan en pluma. Cuando tú tiras una pluma baja lentamente. ¿Y por qué? Bueno, porque las refinerías adquieren esos productos, tienen que refinarlo, lo compraron caro y no salen al mismo nivel que sale el petróleo. O sea, tú vas a comprarle a Arabia Saudita, Venezuela, que yo cuando el petróleo tú lo compras, ellos lo sacan de un pozo, te lo llevan, pero esa refinería se lo lleva y lo procesa y no baja
el precio internacional de los productos terminados en el mismo nivel que cae el petróleo, sino que ellos lo van bajando muy lentamente. Primero, son organizaciones monopólicas que comercializan y ellos pueden fácilmente ponerse de acuerdo internacionalmente para fijar su precio. De hecho, la OPEC es un conglomerado de naciones que el mismo petróleo lo procesa en términos monopólicos. Y entonces esto no impacta. O sea que nosotros no vamos por todos estos meses a adquirir en el mercado internacional combustible a bajo precio. Va a ir moderándose lentamente, pero no en la misma medida que si sube. Usted ve que cuando sube, subió muy alto, pero cuando baja, baja lentamente. Esta es una situación compleja y que nos plantea a nosotros también buscar alternativas, y es por eso que yo siempre he hablado que nosotros, que somos uno de los 10 países más afectados por el cambio climático, y a propósito de cambio climático, mañana a las 11 de la mañana, hora de República Dominicana, tendré una conferencia con el Gran Caribe, donde vamos a hablar sobre la extracción de petróleo en el área del Caribe y por qué nosotros debemos ir sustituyendo la extracción de combustibles fósiles en toda la cuenca, principalmente de petróleo y gas natural en la cuenca del Caribe, para evitar esos impactos negativos que se vienen dando. Entonces mañana a las 11 de la mañana vamos a estar conectados con el Gran Caribe. El que quiera, yo le puedo mandar el enlace, ya sea por, se me pasó colocarlo aquí, por YouTube, por WhatsApp. Mi WhatsApp es 809-444, o sea, 3S4-3334. Por ahí podrían ver y yo enviar, aunque yo voy a hacer, y Enriquito va a hacer un envío masivo de este evento, Enriquito de León, como cariñosamente le llamamos, Enriquito. Entonces, ahí ustedes pueden ver, pueden darse cuenta cómo la República Dominicana va sufriendo en términos económicos ese impacto en el incremento de los precios, y eso nos genera grandes déficits que pueden ser cubiertos con endeudamiento, y es por eso que ustedes ven que desde el 2000 que los precios del petróleo comenzaron a subir sostenidamente, la economía dominicana ha venido incrementando su nivel de endeudamiento. De 1,000 y pico de millones de dólares que se debían en el año 2000, nosotros hemos pasado a deber más de 45,000 millones de dólares. Entonces a esto hay que buscarle una solución. ¿Por qué? Porque en la medida que se incrementa el endeudamiento, la cantidad de recursos que debemos destinar para el pago de la deuda es mayor. Y esto nos hace a nosotros coger prestado para pagar. Y va a llegar un momento que nosotros no vamos a poder pagar. Y aunque la deuda no está en el 100% del PIB, pero recuerden que hemos dicho que alrededor de un 65% de la economía dominicana es informal. Cuando se hace deuda con relación al PIB es porque las personas están formalizadas, las empresas están formalizadas, se paga impuestos y el Estado recibe fondos para poder pagar. Pero cuando usted tiene un 65% de informalidad, eso significa que esa gente no están pagando impuestos. Y además de eso, de la informalidad y la formalidad, una gran parte de las empresas que están
que cobran el ITEVI no lo pagan. Eso, alrededor de un 40% de las empresas no paga el ITEVI, alrededor de un 60% no paga el impuesto sobre la renta. Entonces, es una situación muy compleja. Nosotros no podemos compararnos, sí, que no, que nuestra participación de la deuda con relación al PIB es un 45, es un 48, está un 50%. No hagamos esos cálculos, que nosotros no nos podemos comparar con economías que son altamente formales y que reciben de gran cantidad de dinero y que inclusive están pasando por una situación muy compleja y muy difícil. Vamos a ver cómo todo esto va impactando. Ojalá que esto vaya para mejor y no para peor, porque eso nos permite mejorar la calidad de vida de las personas. La FAO decía en el día de ayer que en el año pasado habían 690 millones de personas que estaban pasando hambre en el mundo, y que con este impacto inflacionario que se está dando en la economía, esto va a subir a más de 700 o 800 millones de personas que van a entrar a pasar hambre. Es una situación muy calamitosa. Además, reduce el poder adquisitivo de la persona, porque aunque usted no se dé cuenta, el impuesto inflacionario es el impuesto más pernicioso que hay. Usted va al supermercado y lo que usted compraba con 1,000 pesos anteriormente va a necesitar 1,300 o 1,400 pesos, pero su salario permanece igual. Y si hay incremento de salario, podemos llegar a un proceso de escalamiento en la inflación, porque los costes se van disparando. Pero también tenemos que ver que el trabajador necesita mejorar su calidad de vida y que no puede seguir con esos niveles salariales. Entonces, esto nos plantea ser mucho más eficiente productivamente hablando. ¿Y cómo vamos nosotros a ser eficientes cuando tenemos pérdidas en el sector energético de 30 a 33%? ¿Qué implica que tengamos pérdidas de 30 o el 33% en el sector eléctrico? Significa que aquellos que están formalizados y que pagan el servicio eléctrico, pues van a tener que buscar más dinero para pagar su energía, y esta va subiendo. Pero las empresas se hacen ineficientes porque tienen que cargar ese coste de energía que no la tienen otras naciones, y cuando producen a una escala tal que no pueden competir, y es por eso que ustedes ven que muchas empresas prefieren pasar de ser productoras de bienes principalmente, a ser productora de bienes, a ser importadora de los mismos bienes. Vean una cantidad de empresas, y no voy a decir nombre aquí, pero vean una cantidad de empresas que fabricaban aceite, margarina, que yo cuánto, que hoy siguen comercializando con esos productos, pero lo traen desde fuera. ¿Y por qué? Porque el coste energético es mucho más barato y a ellos les resulta mejor pagar eso. Entonces, eso nos plantea esa situación. En todo esto, hablando de economía, también se da otra situación, y es que además de Alemania tener niveles de inflación y España ser el país que mayor impacto ha recibido en el choque energético que se ha presentado después de la confrontación, Alemania, que depende alrededor de un 60-65% de gas ruso, y la Unión Europea se niegan a pagar en rublo. España esta mañana, cuando leía las informaciones que venían, decía que
iba a pagar en rublo. Ellos se niegan. Putin plantea que si no se le paga en rublo, no va a venderle a España, no le va a vender a la Unión Europea su energético, y que lo destinará hacia Asia, hacia el continente asiático. ¿Y por qué Putin hace esto? Porque él dice, bueno, el dólar y el euro son dos monedas fías. Esa moneda no tiene respaldo en nada, pero además yo estoy sancionado, yo no hago nada con eso, yo no puedo comprar oro, no. Eso no me, no puedo porque estoy sancionado, no puedo comprar con eso nada. Entonces, yo no hago nada, eso es un papel. Eso es un papel que vale 10 centavos o 20 centavos producir ese papel. Yo no hago nada con ese papel. Ustedes están recibiendo mi gas, están recibiendo mi petróleo, reciben mi carbón, reciben uranio. Ustedes me pagan en oro o me pagan en rublo. Esto ha planteado el surgimiento del rublo oro. Ya hoy se estaba hablando de que Rusia su rublo lo va a respaldar en oro. Ayer decíamos que Rusia estaba comprando el gramo de oro a 5.000 rublos. Esto le da una revalorización al rublo con relación al dólar. Al estallar la guerra, el rublo estaba alrededor de 80 rublos por un dólar, y se subió hasta 160 rublos por un dólar. El rublo ha ido cayendo, y si lo están pagando a 5.000 rublos por un gramo, y una onza tiene 28 y pico, y si multiplicamos 28.33 gramos por 5.000, nos va a dar una cantidad, y lo dividimos en 1.900 y tanto que tiene el dólar, eso va a traer una reducción de 70 y pico. O sea que el rublo se ha revalorizado grandemente, y aquí se está planteando que Estados Unidos y la Unión Europea, pero Estados Unidos buscando poner sus energéticos en Europa, atizó ese enfrentamiento, y también la Unión Europea, que vemos que entonces con los acuerdos, hoy Ucrania, que no recibió el apoyo que le dijo la Unión Europea ni le dijo Estados Unidos, ha tenido que ir a lo que planteaba Rusia inicialmente. Aquí tenemos parte de los acuerdos a que dice Ucrania que se acoge, y es el rechazo de Ucrania a unirse a la OTAN. Eso se lo pidió Rusia desde el primer momento. Un estatus de no alineado de Ucrania. Rusia le exigía eso. La renuncia de Ucrania a desarrollar y adquirir armas nucleares. Eso se lo pedía Rusia. La renuncia de Ucrania a desplegar bases y contingentes militares extranjeros en su territorio. Eso le decía Rusia. Ellos decían que ellos eran una nación autónoma y que podían tomar decisión. Y Estados Unidos decía, bueno, pero que ellos son autónomos, ellos pueden llamar. Entonces, y lo otro es realizar ejercicios militares con participación extranjera. Solo de acuerdo con los grandes estatales, Consejos de Seguridad de la ONU y otros países, incluida Rusia, serán los veedores. Eso es lo que plantea Ucrania, eso le va a llevar a Rusia. Ellos van a reconocer también lo que es el Donbass como autónomo, y ya cuando reconocen el Donbass ya no va a ser solamente Donetsk y Lugansk, sino ahí va a entrar Odessa y una serie de provincias que están hasta llegar a Crimea y a Sebastopol, donde está la base rusa. Todo esto ellos debieron ahorrárselo, ir a lo que fueron los acuerdos de Minsk, cumplir con los acuerdos de Minsk,
Aquí yo decía desde un principio que Putin no era un loco viejo, no era un borracho que decidió levantarse resacado un día cualquiera y atacar a Ucrania ese día porque estaba pasando una resaca. No. Putin es un tipo frío, calculador, fue un tipo que participó en la escuela de estrategia de la KGB, él fue teniente coronel de la KGB y que se graduó con notas summa cum laude en esa escuela de estrategia y que ha sabido mover la ficha. En el mundo hoy hay una reconfiguración económica. Ya pasamos de un unilateralismo económico a un multilateralismo económico, donde China y Rusia van a jugar o están jugando un rol muy importante. Ya veíamos hoy, esta mañana, en Telesur y alguna noticia donde Venezuela se estaba cogiendo a negociar con el SWIFT MIR ruso y también con el SWIFT chino. Esto hizo que la empresa que desarrollaba el SWIFT de China se revalorizara en la bolsa de valores. Subió muchísimo. Y es ahí donde yo le decía a algunos economistas internacionales que decían que la participación en las negociaciones de China con el yuan era un 2%, era muy bajo y que eso no podía ser una moneda de intercambio internacional. Todo se ha ido reconfigurando, el yuan está respaldado en oro, el rublo es una moneda que está respaldada en oro y petróleo, el yuan va a tener el respaldo de petróleo, o tiene también para negociar con el petroyuan. Los árabes, otrora amigos de Estados Unidos, y que después de la guerra del Yom Kippur en el año 1973, donde Estados Unidos decidió proteger a Arabia Saudita y le dijo, oye, o sí, tú comercializas el petróleo en dólares, cuando ya había roto con el patrón oro y que eso dejó una moneda fía sin ningún tipo de respaldo, necesitaba el apoyo de Arabia Saudita. Arabia Saudita, que se le planteó que no iba a ser tocada, que no iba a ser derrocada, que no iba a ser invadida si ella comercializaba, impuso en la OPEP la comercialización del petróleo en dólares. Esto le dio una fortaleza a la moneda norteamericana, esa comercialización. Y se planteó eso por muchos años. Ahora no. Ahora hay una situación difícil. Puede ser que Europa entre en un invierno largo y tedioso. No largo porque ya se está saliendo, pero largo y tedioso porque las cosas malas cuando comienzan a suceder no pasan rápidamente. Entonces, si Rusia cierra el grifo, mucha gente no va a tener esa calefacción que necesita. España tiene 7 regasificadoras y va a traer ese combustible de Estados Unidos, pero Alemania no la tiene. Pero además eso va a disparar el precio y quizá eso es lo que está haciendo que el petróleo en el día de hoy se esté disparando a $113 el barril, porque eso va a presionar el gas y el petróleo. Y esa situación de presionar el gas y el petróleo, para tú traer ese petróleo desde Estados Unidos
y llevarlo a España es un 40% más del costo que se esté comercializando en ese momento. Ahora, yo dije ayer y lo sostengo, Rusia y China han llegado a un acuerdo económico global, no solamente con el petróleo, sino también con el trigo y con una serie de bienes primarios que exporta Rusia para dárselo a China con grandes descuentos. Y aunque el yuan se aprecie con relación al dólar, esos descuentos que se dan en la energía va a permitir una reducción en el coste de producción de los chinos y una mayor competitividad con relación a Europa, y principalmente a Europa, porque Estados Unidos, que está sacando petróleo del fracking y gas natural de la fractura hidráulica, va a tener, pero lo va a tener a coste más elevado, porque traer petróleo de la fractura hidráulica, amén, y gas natural, de los altos niveles de contaminantes, igual que en agua profunda, y es por eso que nosotros nos oponemos a la situación de extracción de petróleo de agua profunda, que se hagan esa investigación aquí en República Dominicana, eso trae consecuencias graves. Es alto costo que trae, además de esos altos niveles de contaminación, porque son una serie de químicos y sales y arena que hay que utilizar para la extracción de ese petróleo de Quito, que cuando se juntan con los acuíferos los contaminan en gran medida. Ahí ya vemos que ese bloque asiático compuesto, o euroasiático, compuesto por Rusia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y toda esa república, Armenia y todo, que son grandes productores de alimentos, y China, la India, Pakistán, y donde Arabia Saudita ha pasado a comercializar también su petróleo en yuan, y donde Estados Unidos ahora no está en condiciones de amenazar con invadir. El fracaso que tuvo en Afganistán no fue pequeño, y el fracaso que tuvo ahora, porque ellos jugaban a que Putin iba a perder la guerra, ese fracaso con el poder militar que demostró, aunque muchos medios occidentales tratan de opacar eso, ese poder con los misiles hipersónicos, con la destrucción como si fuera un bisturí de los depósitos de armas que recibían los ucranianos. Y es por eso que Ucrania, como hemos analizado aquí, está aceptando lo que Rusia planteaba. Ahora esto va a ser discutido con Rusia, y si Rusia acepta estas condiciones, que eran las condiciones primarias que plantearon, bueno, entonces se va a firmar un acuerdo directamente entre el presidente de Ucrania y el presidente de Rusia. Con esto hemos llegado al final del programa del día de hoy. Recuerden que este programa se transmite todos los días de lunes a jueves a las 9 de la noche, y que si usted no puede sintonizar cananga.tv o el 252 de Win TVO, usted solamente tiene que registrarse en el otro enfoque de Darío Cuba y buscar el programa de hoy, darle a la campanita para usted recibir toda nuestra propuesta, y si esta es de su agrado, pues compartirla en su red de relacionados. Soy Tito Olivo y hemos llegado al final de este programa. Muchas gracias y hasta mañana.